Hola a todos. Usualmente en la lista de instrumentos que vemos en videos de YouTube generalmente aparecen siempre los mismos instrumentos: pianos, bajos, guitarras, baterías, sintetizadores y algún que otro instrumento orquestal. Así que hoy les traigo una lista de 10 instrumentos que son poco comunes de encontrar por internet. Además todos son gratuitos, así que no se los pierdan. ¡Increíble! La idea de este video me la dieron en un comentario que me hicieron en otro video, así que primero gracias por la idea y segundo empecemos de una vez con la lista. El primero de esta lista es un instrumento que me parece fascinante. Se llama hurdy-gurdy y fue un instrumento muy popular en la época del Renacimiento, allá por los siglos XV y XVI. En español se lo conoce como zanfona y produce su sonido por la fricción de las cuerdas con una rueda que gira manualmente por una manivela. Sonokinetic ofrece un hurdy-gurdy gratis para Contact Player. Acá a la izquierda tenemos un rango de drones que mantienen el sonido. Y como vieron, al presionarlos se va moviendo la manivela. Por acá a la derecha tenemos otro rango con notas que si las tocamos así solamente suena un ruido. Pero si las tocamos mientras tocamos un drone, escuchen cómo suena. Tenemos algunas opciones por acá. Podemos cambiar el registro de los drones y de las notas. También podemos cambiar el tipo de reverb. Y por acá a la derecha podemos ajustar el volumen de las distintas partes del instrumento. Sigamos con un instrumento de cuerda pulsada llamado clave o clavecín, muy popular en el período barroco. El clave puede tener uno o varios teclados, también llamados manuales, y para producir su sonido el mecanismo tiene unos plectros o púas que pulsan las cuerdas. En Piano Book podemos encontrar el llamado Harpsichord, un instrumento para el Descent Sampler que fue sampleado de un clave con dos manuales, que según dice tiene un sonido que se asemeja al de un clave inglés. Como ven, en esta lista podemos elegir los dos manuales, el de abajo y el de arriba. Y después también tenemos los distintos registros, que producen sonidos similares pero distintos. Otro instrumento de cuerda pulsada que también es poco común encontrar por internet es la cítara, un instrumento que tiene distintas variantes y que se puede tocar con los dedos o con un plectro o púa. En Piano Book hay una cítara sampleada con varios micrófonos. En el registro más grave trae algunos efectos de sonido. Luego tenemos una octava con acordes mayores y desde esta lista podemos elegir dos modos para los acordes. Después tenemos el registro con las notas y desde esta lista podemos elegir distintas formas de tocar estas notas. En el modo de trémolo podemos agregar un sonido más grave con el control de trémolo sub. También podemos agregar reverb y controlar el tono.
Pasemos ahora a un instrumento que, aunque no es un instrumento poco común, sí es poco común encontrarlo de forma virtual o en una librería de sonidos. Este es el bandoneón y es un instrumento que nos recuerda al tango, aunque originalmente fue pensado para tocar música religiosa. El bandoneón tiene una botonera en cada uno de sus lados y su sonido se produce por la acción del aire a presión sobre un sistema de lengüetas metálicas. En esta página, que ya ni me acuerdo cuándo la encontré, hay un bandoneón sampleado en formato SoundFont. Por si no conocen el formato SoundFont, tengo un video en donde vimos cómo usar este formato gratis y en cualquier estación de audio digital. Por acá ya lo tengo cargado en el Esforzando. No tenemos mucho para configurar, así que escuchemos un poco cómo suena. El siguiente instrumento de la lista es el armonio o armonium, un instrumento de viento con teclado que existe en distintos tamaños. Hay armonios portátiles de mano y armonios más grandes con el tamaño de un mueble. El armonio produce su sonido haciendo vibrar unas lengüetas metálicas. En Piano Book podemos encontrar un armonio antiguo sampleado usando varios sets de micrófonos. Acá a la izquierda podemos mezclar los distintos micrófonos. Por acá podemos agregar más o menos reverb. Y acá a la derecha podemos conseguir distintos tipos de sonidos. Sigamos con un instrumento de percusión llamado bodhran, un tambor de marco irlandés que se puede tocar con la mano o con una baqueta. Encontré dos opciones de bodhran en Piano Book que me parece que vale la pena mencionar. Primero tenemos un bodhran sampleado en un túnel aparentemente oscuro y húmedo de Edimburgo. Fue sampleado con 40 layers dinámicos, así que me parece muy interesante. Suena algo así. Por acá podemos agregar reverb. Y el segundo bodhran que les traigo es un bodhran con un sonido más simple, tocado con un palo de madera de 2 puntas. El siguiente instrumento también es de percusión y es un tambor metálico de lengüetas. Históricamente, antes de construirse de metal, se construían de madera y eran llamados tambores de hendidura. Actualmente se hacen de metal y tienen una serie definida de notas. Este es otro instrumento que podemos encontrar en Piano Book, que como ven tiene de todo. Este Tongue Drum fue grabado en estéreo con unas texturas extras. La interfaz es bastante sencilla, podemos controlar el tono, agregar reverb, o controlar el release. Otro instrumento que les traigo hoy es la mandolina eléctrica. Este instrumento se afina y se toca al igual que una mandolina, pero es amplificada al igual que una guitarra eléctrica. La mandolina es un instrumento de la familia del laúd y usualmente se toca con los dedos o con una púa o plectro. En Piano Book encontramos una mandolina eléctrica hecha a medida, grabada de 3 formas distintas. Una tocando con los dedos, otra con una púa y otra con un mazo duro. Por acá tenemos las 3 distintas formas de tocar. La del centro es con los dedos. La de la izquierda es con una púa o plectro. Y la de la derecha es con un mazo duro. Incluso podemos mezclar las 3 a gusto. Y por acá arriba podemos agregar reverb o controlar el release.
Pasemos ahora a una flauta de bambú llamada Shakuhachi, que originalmente es de China y que luego llegó a Japón. Samplephonics ofrece un pack de samples de este instrumento que se pueden descargar gratis desde este link de Noise. El pack trae varios formatos para distintos samplers, tanto para Kontakt como para todas estas opciones. El formato SFZ podemos cargarlo con el Esforzando, que es gratuito. Tenemos 4 articulaciones, una de notas sostenidas, y 3 articulaciones distintas con notas cortas. Por último de la lista tenemos el instrumento llamado Theremin. Su sonido es característico de las películas de terror y lo inventó Leon Theremin en 1919. Funciona con 2 antenas que se conectan a circuitos osciladores de radiofrecuencia. Una de las antenas controla el tono y la otra la amplitud. No encontré un Theremin sampleado gratuito que suene bien, pero veamos cómo podemos recrear un Theremin en cualquier sintetizador de forma relativamente fácil. Veamos cómo hacerlo en Vital, un sintetizador que ya usamos en otros videos y que tiene una versión gratis. Empezamos con el preset inicial con una onda de sierra. Primero transportamos el oscilador 2 octavas arriba. Luego activamos un filtro de 24 decibeles con el cutoff más o menos a los 1500 Hz y con el keytrack al máximo. Para el envolvente voy a agregar un poco de ataque y de release. Ahora necesitamos agregar vibrato y glide. Con un LFO podemos agregar vibrato en la afinación del oscilador. Luego agregamos un poco de glide, activamos la opción de glide siempre y seteamos las voces en 1. Con esto ya tenemos la base del instrumento. Por último agregamos reverb a gusto y listo. Bueno, ¿qué les parecieron estos instrumentos? Si conocen más instrumentos así difíciles de encontrar por internet y que quieran compartir, déjenlos en los comentarios. Si les gustó el video, me ayuda un montón que dejen un me gusta y que se suscriban al canal. ¡Gracias! Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.